Hola, hoy vamos a meternos en un tema, bueno, fascinante y súper importante, el eje hipotálamo-hipófisis. Sí, un eje clave. Vamos a explorar un poco cómo funciona este centro de comando cerebral, ¿no? Y qué pasa cuando hay lesiones, sobre todo los adenomas. Exacto. Y además, bueno, daremos un repaso a algunos conceptos generales de endocrinología que son la base de todo esto. Fundamental, sí. Entender este eje es vital. Piénsalo, es como el director de orquesta de muchísimas de nuestras hormonas. Claro. Y cuando falla, las repercusiones se ven por todos lados, en múltiples sistemas. Así que dominar esto es clave, no solo para la clínica diaria, Ajá. sino también para los exámenes. Las preguntas de endocrinos son un clásico, ¿verdad? Totalmente. Para este análisis, pues hemos revisado material académico específico, como un archivo sobre el tema, y lo contrastamos con referencias clásicas, ¿no? Como Farraras, Harrison, para tener una visión completa. Bien, La misión de hoy, sacar lo esencial. ¿Cómo funcionan las hormonas en general y qué pasa cuando hay problemas ahí, en la hipófisis o el hipotálamo? perfecto. Y bueno, qué mejor manera de empezar que con un caso clínico, para ponerle un poco de carne al asunto. Me parece genial, vamos con eso. Imagina esta situación. Llega a consulta un paciente, hombre, 45 años. Viene porque ha notado un aumento de peso, sobre todo en los últimos meses. Ajá. Y lo nota más que nada en el tronco, en el abdomen. Y la cara la describe como más redonda, la típica cara de luna llena. Ok, eso ya orienta. Y además, ojo, le salen moretones muy fácilmente y se siente débil con menos fuerza muscular. Ah, y un último dato. Le han dicho que últimamente tiene la presión arterial alta. Una combinación de síntomas muy sugerente. Pero a ver, antes de saltar a conclusiones, organicemos un poco. Dale. ¿Tiene antecedentes importantes? ¿Alguna otra cosa que haya notado él? No sé, por ejemplo, estrías en la piel, ¿de qué color son? ¿Le duele la cabeza? ¿Problemas con la vista? Ajá. Si fuera mujer, preguntaríamos por cambios menstruales, claro. O tiene mucha sed, va mucho a orinar. Son detallitos que ayudan, ¿no? A pintar el cuadro completo. Ok. En este escenario que planteamos, el paciente dice que no tiene dolores de cabeza ni problemas visuales importantes. Bien. Pero sí confirma que ha notado estrías y dice que son de un color como rojo violáceo en el abdomen. Importante eso. Y también confirma la debilidad, sobre todo al subir escaleras, le cuesta. Se confirma la presión, 160-100. Y una glucosa en ayunas que está un poquito por encima de lo normal. Perfecto. Con esa información, el examen físico es, bueno, crucial. Hay que buscar activamente esos signos que describe y otros. Claro. La obesidad central, esa grasa en el tronco, la cara pletórica, rojiza, llena, la cara de luna llena, las estrías rojo-violáceas, que como dices, son un dato muy valioso. Según las fuentes que revisamos, aparecen en más de la mitad de los casos, como un 56%. Ah, mira, bastante frecuente. Sí. Y la debilidad muscular proximal también, una prevalencia parecida, 56%. Y la hipertensión, muy común. Casi 3/4 partes, un 74% la tienen. Wow. Tampoco olvidar buscar edemas en los tobillos, que pueden estar en la mitad de los casos. Y aunque no refiera a problemas visuales, una evaluación rápida de los campos visuales por confrontación. Nunca está de más, por la cercanía de la hipófisis al quiasma óptico, ¿sabes? Tiene sentido. Todo este conjunto, la verdad, apunta bastante fuerte a un exceso de cortisol endógeno. O sea, un posible síndrome de Cushing. Ok. Digamos que en nuestro paciente hipotético confirmamos todos esos hallazgos en el examen físico. La sospecha es alta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí es donde manda la bioquímica. Antes de buscar dónde está el problema, hay que confirmar si existe el problema. Claro, confirmar el exceso de cortisol. Exacto. Demostrar que hay una producción excesiva y sobre todo autónoma de cortisol. Y las guías, la literatura que vimos, son claras. Necesitamos pruebas iniciales, de cribado. 2 son fundamentales. A ver. Primero, medir el cortisol libre urinario, el CLU, en orina de 24 horas, y no una vez, al menos 2 veces para estar seguros. ¿Y por qué 24 horas? Porque te da una idea de la producción total de cortisol en un día entero, integrando las subidas y bajadas normales. Entendido.
¿Y la segunda prueba? La segunda es evaluar si se ha perdido el ritmo circadiano normal del cortisol. Lo normal es que el cortisol baje mucho a medianoche. Ajá. En el Cushing, este valle nocturno desaparece. Se puede medir en plasma o, más práctico, en saliva a medianoche. Saliva a medianoche. Ok. Estas pruebas iniciales son súper importantes también para no confundirnos con los pseudo-Cushing. Pseudo-Cushing. Sí, situaciones como obesidad severa, depresión, alcoholismo, que a veces dan síntomas parecidos pero no tienen un hipercortisolismo real autónomo. Ah, claro. Hay que diferenciarlos bien. Bueno, entonces, llegan los resultados de nuestro caso. El CLIU está elevado consistentemente en las dos muestras. Y el cortisol salival a medianoche también está claramente elevado. No bajó nada. ¡Bingo! Ahí lo tienes. Confirmación bioquímica de hipercortisolismo endógeno. Ahora sí, la siguiente gran pregunta es, ¿de dónde viene? Claro, el origen. Es un problema en la hipófisis que está estimulando de más a las suprarrenales, o sea, ACTH dependiente. O es un problema directo en las suprarrenales, que producen cortisol por su cuenta, ACTH independiente. ¿Y cómo diferenciamos eso? La clave es medir la hormona ACTH en plasma, la que produce la hipófisis para estimular las suprarrenales. Ok. El laboratorio nos mandó el resultado, ACTH plasmática, en rango normal alto. ¿Y eso? ¿Cómo lo interpretamos? Uno pensaría que si la hipófisis produce demasiado, la ACTH estaría por las nubes. Esa es una excelente pregunta, y toca un punto muy importante. En la causa más frecuente de Cushing ACTH dependiente, que es el microadenoma hipofisario productor de ACTH. La enfermedad de Cushing, ¿no? Esa misma, la enfermedad de Cushing, responsable del 80-85% de estos casos. Pues en esa enfermedad, la ACTH no siempre está altísima, estratosférica. Ah, mira. Puede estar justo en el límite alto de lo normal o moderadamente elevada. El punto clave, lo fundamental, es que no está suprimida. Ok, no baja. Exacto. No está en cero o casi cero, como esperaríamos si el problema fuera adrenal. Porque si fuera adrenal, el exceso de cortisol inhibiría la ACTH en la hipófisis. Claro, por feedback negativo. Eso es. Entonces, una ACTH normal alta, o francamente alta, con un hipercortisolismo ya confirmado, nos dice que la hipófisis, o más raramente una fuente ectópica, está metida en el asunto. Entiendo. Y como lo más frecuente es la hipófisis, ahí es donde primero sospechamos. Tiene toda la lógica. Entonces, si sospechamos de un adenoma hipofisiario, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo buscamos? El siguiente paso es la imagen. Y la prueba de elección, el gold standard, es la resonancia magnética, RM de la región celar, donde está la hipófisis, y con contraste, con gadolinio. ¿Por qué con contraste? Porque ayuda a delimitar mejor el adenoma, sobre todo los pequeños, los microadenomas, que miden menos de 10 milímetros. La resonancia nos da una visión detallada de la glándula. Perfecto. Hacemos la RM y el informe dice: imagen compatible con microadenoma hipofisiario de 6 milímetros en el lado derecho de la adenohipófisis. Ahí está. Con eso cerramos el círculo diagnóstico. Es una enfermedad de Cushing, causada por un microadenoma hipofisiario que produce ACTH. Clarísimo. Pues ver si depende de ACTH y finalmente localizar dónde está el problema. Nos lleva al diagnóstico correcto. Sí, paso a paso. Y nos recuerda algo importante que vimos en las fuentes. Los adenomas hipofisiarios no son tan raros, ¿eh? Representan un 10-15% de todos los tumores intracraneales. Un 10-15%. Es bastante. Sí. Bueno, este caso de Cushing nos sirve de trampolín perfecto, ¿no? Nos muestra un fallo específico del sistema. Pero para entender el cuadro completo y otros problemas que pueden surgir, vale la pena dar un pasito atrás. De acuerdo. Y repasar cómo funciona normalmente este eje, hipotálamo, hipófisis, y los principios generales de las hormonas, como lo detallan las fuentes que revisamos. Empecemos por lo más básico, las hormonas en sí. Exacto. Las hormonas, estos mensajeros químicos del cuerpo. Según su estructura química, las clasificamos, principalmente en proteicas o pectílicas. Como la insulina, ¿no? O la GH. Esas mismas. Luego, las derivadas de aminoácidos, como las catecolaminas o las hormonas tiroideas. Las esteroideas, que vienen del colesterol. El cortisol, las sexuales. Correcto. Y algunas otras lipídicas.
Y esta estructura química no es solo un detalle para aprenderse de memoria, ¿eh? No, claro. Determina cómo viajan por la sangre y sobre todo cómo actúan en las células. ¿Y cómo se traduce eso en su mecanismo de acción? ¿Cómo hacen su trabajo? A ver, las proteicas y peptídicas, como son solubles en agua, no cruzan fácil la membrana de la célula. Ajá. Entonces se unen a receptores que están en la superficie de la célula diana, y al unirse desencadenan una cascada de señales dentro de la célula. Suelen actuar rápido, pero su efecto dura poco. Rápido y corto. Ok. En cambio, las esteroideas y las tiroideas son liposolubles. Les gusta la grasa. Atraviesan la membrana celular como si nada. Pasan directo. Pasan directo y se unen a receptores que están dentro, en el citoplasma o incluso en el núcleo. Y este complejo, hormona más receptor, va y actúa sobre el ADN. Modifica qué genes se expresan. Ah, o sea, cambian la programación de la célula. Algo así. Por eso su acción tarda más en empezar, pero suele durar más tiempo. Es más prolongada. Entendido. Y mencionaste el transporte. ¿Cómo viajan por la sangre si unas son solubles en agua y otras en grasa? Ahí también influye la estructura. Las hidrosolubles, las peptídicas, viajan mayormente libres, disueltas en el plasma, flotando solas. Exacto. Pero las liposolubles, las esteroideas, las tiroideas, necesitan ayuda, necesitan taxis. Se unen a proteínas transportadoras. Proteínas específicas. Algunas son generales, como la albúmina, que transporta muchas cosas, pero otras son específicas y se unen con mucha afinidad. Por ejemplo, la CBG, que es la globulina transportadora de corticosteroides, para el cortisol, o la SHBG, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Entiendo. Y esta unión a proteínas es clave. Protege a la hormona, evita que se degrade rápido, alarga su vida media, y regula cuánta hormona libre hay disponible, porque solo la libre es la que actúa en los tejidos. La unida es como una reserva. Muy claro. Ahora sí, conectemos todo esto con el eje. El eje central. Hipotálamo-hipófisis. Bien, el hipotálamo es una región pequeñita en la base del cerebro, pero con un poder inmenso. El jefe. Produce neurohormonas, que pueden ser factores liberadores como la TRH, GnRH, CRH, GHR, o inhibidores como la somatostatina o la dopamina. Ajá. Estas viajan por un sistema de vasitos muy corto y específico, el sistema portal hipofisario, hasta la hipófisis anterior, la adenohipófisis. Y le dan órdenes. Exacto. Le dicen, libera TSH, libera LH y FSH, libera ACTH, libera GH, libera prolactina, o no liberes esto. Ok. ¿Y la hipófisis posterior? El hipotálamo también controla la posterior, la neurohipófisis. Pero ahí es distinto, es por conexión neuronal directa. Las hormonas que libera la posterior, la ADH o vasopresina y la oxitocina, en realidad se producen en el hipotálamo. Ah, se producen arriba. Sí, y bajan por los axones hasta la neurohipófisis, donde se almacenan y se liberan a la sangre cuando hace falta. Es un sistema jerárquico, muy bien regulado. Fascinante. Y claro, cuando este sistema tan delicado se daña, ¿qué podemos ver? Empezando por arriba, por el hipotálamo. ¿Qué pasa si hay lesiones ahí? Uy, las lesiones hipotalámicas. Pueden ser tumores, inflamación, traumatismos, radiación. Pueden dar síntomas muy complejos, a veces hasta extraños. ¿Por qué? Porque el hipotálamo regula funciones vitales súper diversas. Las fuentes que vimos mencionan síntomas como alteraciones graves de la temperatura corporal, que no se regula bien, obesidad de inicio rápido, la obesidad hipotalámica, Ajá. diabetes insípida central por falta de ADH, trastornos del sueño y la vigilia, alteraciones tremendas de la sed y el apetito, ya sea comer sin parar o no comer nada. Cambios muy drásticos. ¿Sí? Cambios de conducta, emocionales, disfunción del sistema nervioso autónomo. Y a veces, estos síntomas se mezclan con déficits de hormonas hipofisarias, si la lesión también afecta la conexión con la hipófisis. ¡Qué complejo! Y bajando un nivel a la hipófisis, donde nos sitúa el caso clínico, ahí los adenomas son los protagonistas, ¿no? Mencionaste que son frecuentes. ¿Qué tan frecuentes? Los datos de las fuentes son llamativos, la verdad. Ya dijimos, 10-15% de los tumores intracraneales. La gran mayoría, el 90%, se quedan dentro de la silla turca. ¿Ok? Pero lo más sorprendente es la prevalencia en autopsias.
Hasta un 20% de las personas pueden tener microadenomas sin saberlo. ¿Un 20%? Sí, hallazgos incidentales. Y estudios de imagen en gente sana sugieren que hasta un 10% podrían tenerlos sin dar síntomas. Increíble. Ahora, los que sí dan problemas, los clínicamente significativos, se estiman en unos 200 casos por millón de habitantes. O sea, no son una rareza médica. Hay que pensar en ellos. Queda claro. Un 10-20% de prevalencia sintomática. Eso sí que cambia la perspectiva. Y de los que sí dan síntomas, ¿cuáles son los tipos más comunes? Bueno, se clasifican en funcionales si producen hormonas y no funcionales si no secretan hormonas activas o lo hacen mal. Ajá. Dentro de los funcionales, el más común, pero por lejos, es el prolactinoma, el que secreta prolactina. Las fuentes indican que puede ser hasta el 40% de todos los adenomas sintomáticos. Casi la mitad. Sí, le siguen los que producen GH, que causan acromegalia o gigantismo, los que producen ACTH, como nuestro caso, que causan la enfermedad de Cushing, y más raros los que producen TSH o gonadotropinas. ¿Y los no funcionales? Los no funcionales suelen dar síntomas simplemente por su tamaño, por el efecto masa que hacen. Claro, por crecer y apretar cosas. Exacto. Y eso nos lleva a los dos grandes grupos de síntomas que pueden causar los adenomas hipoficiarios en general. Por un lado, los de la hipersecreción hormonal. Que ya mencionamos, acromegalia, Cushing, hiperprolactinemia. Esos son síndromes clínicos muy específicos según qué hormona esté alta. Y por otro lado, los síntomas por efecto masa del tumor. ¿Qué causan? A medida que el adenoma crece, sobre todo los macroadenomas, los de más de 10 milímetros, puede comprimir estructuras vecinas. Lo más típico es el dolor de cabeza, la cefalea, a menudo detrás de los ojos o en la frente. Ajá. Y si comprime el quiasma óptico, que está justo encima, provoca problemas visuales característicos. El patrón clásico es la hemianopsia bitemporal. ¿Qué es eso exactamente? Es la pérdida de la visión en los tampos temporales, o sea, hacia los lados, de ambos ojos. Es casi un sello de que algo está apretando el quiasma. ¿Qué específico? Muy. Además, el tumor al crecer puede aplastar el tejido hipofisario sano que está alrededor, y eso lleva a hipopituitarismo. O sea, falta de hormonas hipofisarias. Exacto. Déficit de una o varias. TSH, ACTH, LHFSH, GH. O sea que un mismo tumor podría causar, por ejemplo, acromegalia por exceso de GH, pero a la vez hipotiroidismo por falta de TSH. Todo por la compresión. Exactamente. Es una combinación posible, sobre todo con tumores grandes, macroadenomas. Vaya. Y si el tumor es muy grande y se sale de la silla turca, lo que llamamos extensión extracelular, puede invadir otras estructuras. ¿Cómo cuáles? Si invade hacia los lados al seno cavernoso, puede afectar nervios craneales, el 3, 4, 6, que mueven los ojos. Y ramas del 5, eso causa visión doble, oftalmoplegia o problemas de sensibilidad en la cara. Complicaciones serias. Sí, si crece hacia arriba y afecta al hipotálamo, da los síntomas hipotalámicos que dijimos antes. Si se va hacia el lóbulo temporal, podría incluso causar convulsiones. Un espectro clínico muy amplio, entonces. Ya hablamos del diagnóstico en el caso del Cushing. ¿Es parecido para otros tipos de adenomas? El enfoque general sí. La sospecha viene por la clínica, o un síndrome de hipersecreción claro, o síntomas de efecto masa como la cefalea y los problemas visuales. Ok. Luego, los estudios hormonales. Medir niveles basales de las hormonas que sospechamos altas, y también de las que dependen de ellas, las de las glándulas Diana. Ajá. Y muchas veces hacen falta cuevas dinámicas, de supresión o de estimulación, para confirmar si la secreción es autónoma o si hay un déficit real. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en acromegalia, mides GH basal, pero también después de darle glucosa al paciente. Normalmente la glucosa baja la GH. En acromegalia no baja o baja muy poco. Ah, claro. Para prolactinomas, usualmente basta con medir niveles basales de prolactina. Si están muy altos, ya están. ¿Y la imagen? La resonancia magnética de hipófisis con gadolinio sigue siendo la prueba estrella. Para ver el adenoma, medirlo, ver dónde está exactamente, si comprime algo. Perfecto. ¿Y el tratamiento? Varía mucho según el tipo de adenoma. Sí, el manejo es bastante específico para cada tipo. Hay como 3 pilares principales: cirugía, radioterapia y tratamiento médico. A ver, la cirugía. La cirugía
Casi siempre es por vía transesfenoidal, o sea, a través de la nariz, y el seno esfenoidal. Mínimamente invasiva, ¿no? Relativamente sí. Es la opción de elección para la mayoría de los adenomas que dan efecto masa, o para los que secretan GH, acromegalia, y ACTH, Cushing, si se pueden quitar, claro. El objetivo es sacar el tumor y tratar de conservar la función de la hipófisis normal. Ok. ¿Y la radioterapia? La radioterapia, ya sea la convencional o la radiocirugía, que es más precisa, se usa más para lo que queda después de la cirugía, si no se pudo sacar todo, o si el tumor vuelve a crecer, o si de entrada no se puede operar. Su efecto tarda más en verse. Entendido. ¿Y el tratamiento médico? Mencionaste que era importante. Clave. A veces es incluso la primera opción. El ejemplo perfecto es el prolactinoma. El más común. Exacto. Ahí, los medicamentos llamados agonistas dopaminérgicos como la cabergolina o la bromocriptina funcionan súper bien. Normalizan la prolactina y achican el tumor en la gran mayoría de los casos. Muchas veces evitan la cirugía. ¡Qué bueno! Para la acromegalia, también hay fármacos, análogos de somatostatina, antagonistas del receptor de GH. Para Cushing, hay medicamentos que frenan la producción de cortisol en las suprarrenales. Opciones farmacológicas. Sí, y por supuesto, si hay hipopituitarismo, ya sea por el tumor o por el tratamiento que se hizo, es fundamental dar terapia de reemplazo hormonal. Sustituir lo que falta. Justo. Dar corticoides si falta ACTH, hormona tiroidea si falta TSH, hormonas sexuales, a veces GH, a veces ADH si hay diabetes insípida. Hay que reponer lo que la hipófisis ya no produce. Resumen de las opciones terapéuticas. Para ir cerrando ya, si tuviéramos que destilar todo esto en unas pocas ideas clave, ¿sabes? Esas perlas para llevarse puestas para la clínica o los exámenes, ¿cuáles serían? Buena idea. A ver, yo destacaría 3. Dale. Perla número 1. Ante síntomas endocrinos múltiples o raros, inexplicables, sobre todo si van con dolor de cabeza o problemas visuales, piensa en el eje hipotálamo-hipófisis. Ponlo alto en tu lista de sospechas. No subestimes la posibilidad de un adenoma. Anotado. Sospecharlo. Perla número 2. Recuerda que los adenomas hipofisarios son frecuentes y que el prolactinoma es el rey, el más común. Y lo más importante, tiene un tratamiento médico, los agonistas dopaminérgicos, que es la primera línea y funciona espectacularmente bien en la mayoría. Saber esto cambia todo el manejo. Fundamental saber lo del prolactinoma y su tratamiento. Y perla número 3. Volviendo al Cushing, el mantra tiene que ser bioquímica primero, localización después. Repítelo. Bioquímica primero, localización después. No pedir una resonancia de hipófisis por si acaso ante una sospecha vaga. Primero confirma sí o sí el hipercortisolismo endógeno con las pruebas correctas. CLU, ritmo de cortisol. Solo entonces investiga la causa midiendo ACTH y luego con la imagen. Seguir los pasos te ahorra errores y estudios innecesarios. Clarísimo. 3 mensajes potentes y muy prácticos. Y bueno, para dejar una reflexión final flotando. A ver. Hablamos de clasificar los adenomas por la hormona que producen o si no producen nada. Pero las fuentes mencionan avances en la genética de estos tumores. ¿Cómo podría esto cambiar el juego en el futuro? ¿Te imaginas un escenario donde, más allá de la hormona, clasifiquemos los adenomas por sus mutaciones específicas? Sí. Y diseñemos terapias dirigidas a esas vías moleculares, como ya se hace en oncología para otros cánceres. Es una perspectiva fascinante y yo creo que muy probable. La caracterización molecular ya está empezando a mostrar que hay subtipos dentro de adenomas que parecían iguales. ¿Ah, mira? Y esos subtipos se comportan distinto, responden diferente al tratamiento. Así que es muy posible que en un futuro no muy lejano veamos terapias más personalizadas, dirigidas a mutaciones concretas, a vías de señalización alteradas. Más precisión. Exacto, mejorando la eficacia, quizás reduciendo efectos secundarios. Definitivamente es un campo que está en plena ebullición. Muy interesante lo que viene.